Bienvenidos a Noticias Mundo Deportes. La unión social y espiritual nos dará la victoria contra el COVID-19. Unidos lo haremos. Aíslate en casa. Nuestros titulares. Así avanza el COVID-19 en el mundo. Presidente Donald Trump suspende ayudas a la Organización Mundial de la Salud. Nicolás Maduro enfrenta la peor crisis hasta ahora en su mandato. Corea del Norte lanza supuesto misil crucero. ¿Qué sucede con fallecidos por el COVID-19? Y en nuestra sesión deportiva ya hay fecha oficial para el Tour de Francia. El coronavirus ensaña con la familia de un futbolista. Bienvenidos a Noticias Mundo Deporte. Los positivos por COVID-19 alcanzan ya a los más de 2.055.000 personas y los fallecimientos superan los 134.000 en 191 países. Una pandemia sin precedentes en al menos 100 años. Según las cifras recogidas este miércoles, Estados Unidos sigue siendo el foco rojo del COVID-19 y ya supera los 600.000 contagios con más de 25.000 muertes. La cifra de fallecimiento más alta del mundo hasta ahora la ha tenido Estados Unidos en un solo día. El estado de Nueva York es el faro mundial de la pandemia. Ha registrado 800 fallecimientos en las últimas 24 horas y alcanzó las 10.000 víctimas. Por otra parte, China trata de recuperar la normalidad y Europa va dejando el pico de contagio poco a poco atrás, mientras que Sudamérica se prepara para sus semanas más difíciles. Brasil continúa con el mayor número de fallecidos, seguido de Ecuador, México y Perú. Y las bajas cifras de contagio de África alimentan la incertidumbre sobre la fase de infección en la que se encuentra el continente más vulnerable del mundo. Aunque la situación sigue siendo dramática, muchos países ya han superado los momentos más duros de la pandemia. Otros tanto lo harán pronto o lo están haciendo ya. Además, los gobiernos deberán ser capaces de resolver la complicada situación, de evitar nuevos brotes y a la vez reanimar sus economías que están en coma inducido para mitigar la crisis que vendrá después del COVID-19. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que suspenderá los fondos para la Organización Mundial de la Salud. La pandemia, estamos muy preocupados y la generosidad de Estados Unidos se ha utilizado sabiamente. La realidad es que la OMS falló en obtener adecuadamente esa información de forma transparente y total. El mundo depende de la OMS para trabajar con países para asegurarse de que información precisa sobre amenazas internacionales de salud se compartan de forma adecuada. Todo llegará a su tiempo y esperaremos en diciembre qué pasará con la reelección de presidente en los Estados Unidos de Norteamérica. Un mes atrás parecía que Nicolás Maduro estaba consolidando su régimen autocrático. La oposición se estaba enfilando hacia la irrelevancia y la decadencia, mientras que la presión internacional estaba decayendo y las devastadoras desgracias económicas del país. El colapso de los precios mundiales del petróleo aniquiló el principal salvavidas económico que le quedaba a Venezuela. Sumando a esto a que Estados Unidos inició una nueva iniciativa para derrocar el régimen de Maduro. Ahora Maduro enfrenta una de las crisis más complejas de su mandato. Están en riesgo la vida y el sustento de millones de venezolanos, quienes enfrentan una nueva racha de hiperinflación, un desastre económico y las amenazas del mortal coronavirus. La mayoría del petróleo o del crudo que se extrae en Venezuela se volvió poco rentable. Importante de América Latina y una de las más influyentes del mundo, hoy estaría al borde de la desaparición, según quienes trabajan en ellas. Hablamos de la Estatal de Petróleos de Venezuela, PDVSA, la cual habría sufrido una caída en la producción. Que es reformado y que la orden es producir a cuesta de lo que sea. Aunque anteriormente hasta se exportaba, ya ni la gasolina que se consume en el país es producida en Venezuela. La situación de los tanques en el país
en el país es crítica. Así como están los tanques en la empresa Minta Petropiar, así están los tanques de almacenamiento de crudos y productos en todo el país, y queremos alertar de esta situación para que se tomen los correctivos correspondientes. Venezuela es el país con las reservas petroleras comprobadas más grandes del planeta, cerca de 300.000 millones. Sin embargo, su industria está en crisis según los expertos. Corea del Norte ha conmemorado este miércoles el 108º aniversario del nacimiento del difunto fundador nacional Kim Il-sung, abuelo del líder actual Kim Jong-un. Corea del Norte disparó el martes varios proyectiles hacia el mar de Japón. Así lo indicaron las Fuerzas Armadas de Corea del Sur, que sugirieron que podría tratarse de misiles de crucero de corto alcance. El comunicado del Estado Mayor afirmó que Seúl y los servicios de inteligencia estadounidenses analizan las cuestiones relativas a esos disparos. Los lanzamientos se produjeron un día antes de las elecciones legislativas en Corea del Sur y del 108 aniversario del nacimiento del fundador del régimen coreano, Kim Il-sung. Cuando un ser querido fallece, se suelen hacer ceremonias con familiares y amigos para honrar su vida y darle el último adiós. La pérdida de los seres queridos y el luto hoy duelen más que nunca. Los velatorios están prohibidos mientras dure el estado de alarma y a los entierros no pueden acudir más de 3 acompañantes, unas condiciones que hacen más difícil gestionar las pérdidas. Los funerarios hablan ya de patología de duelo abierto o de duelo no superado. En las zonas más afectadas por la pandemia, como Madrid, se añade la saturación de los servicios funerarios que retrasan los entierros e incineraciones varios días y en ocasiones hasta más de una semana. Con la puesta en marcha de morgues provisionales, varias familias han estado en vilo sobre la ubicación de los restos de sus seres queridos y en algún caso, tras mucho esperar noticias, se han enterado de que la incineración se había realizado ya días atrás. Para que las demoras no se extiendan, algunas empresas están llevando los cuerpos a otras provincias para su incineración. Ante la imposibilidad de las despedidas presenciales, se impone buscar otras fórmulas, como los homenajes en redes sociales. Escribir cartas, colgar fotos, abrir un espacio para las condolencias. Y es que el duelo es un proceso lento, aseguran los psicólogos, y hay que permitirse tiempo y espacio para recolocar el dolor y las emociones. El Tour de Francia se retrasará 2 meses, según indicó la UCI. Decidió que se disputará entre el 29 de agosto y el 20 de septiembre de este año, y su lanzamiento será en la ciudad mediterránea de Niza, mientras que el Giro de Italia tendrá lugar en octubre y después se disputará la Vuelta a España. Además, el organismo internacional aseguró que mantendrá la fecha de los mundiales de ciclismo en ruta. El futbolista más afectado por el coronavirus en el mundo es Walter Montillo. En apenas unas semanas, el futbolista de la Universidad de Chile, Walter Montillo, sufrió la muerte de su abuelo Oscar, de 91 años, y después llegó otra mala noticia. Su padre fue hospitalizado en una clínica privada a 90 kilómetros de la capital federal de Argentina tras presentar graves problemas respiratorios. El padre de Montillo sufría de obesidad mórbida y diabetes, por lo que era un paciente de riesgo para el COVID-19, lo que al final le causó la muerte. Gracias, amigo, por estar en Noticias Mundo Deporte. No se te olvide suscribirte ahí en la campanita. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y así tendrás toda la información y noticias del mundo y el mundo deportivo aquí en Noticias Mundo Deporte. Aquí comienza lo mejor del deporte, el primer programa deportivo, pasión, emoción, noticias, análisis e invitados.